Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos al podcast de Hazlo Viral. El día de hoy, pues, nos acompaña nuestro amigo, compañero, Víctor Bojorquez. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muy contento, Irán, de estar aquí por tercera vez con ustedes. Y me siento contento y sé que vamos a aprender y pues aprovecho para saludar a todos los que se conectan también aquí en la transmisión. Está bien, sí, tienes el récord. Sí, no, ya tengo el récord, aunque no sé aplicar aquí que la tercera ya es la vencida o no sé, pero estoy contento de estar aquí contigo y el manager también que está ahí aquí en las filas también del programa. Nada, qué bueno que el día de hoy nos acompañas. Trae escudero acá también. Sí, sí, no, aquí hay un escudero aquí. Trae escudero aquí el día de hoy, así que pues, sean bienvenidos aquí en cabina. Y también pues el día de hoy vamos a hablar sobre ese plan que Dios tiene para nosotros. Si tú quieres saber, conocer, o alguna vez te han dicho que hay un plan por ahí, pues quédate el día de hoy y para que mires esta plática. Creo yo que se va a poner bien, se va a poner buena. Sí. Y vamos a aprender, vamos a tratar de desglosar esto. Y si tienes algún comentario para nosotros, déjanoslo ahí en la barra de los comentarios, danos un like, compártelo a la gente que le pudiera interesar o gustar o edificar su vida. Así que, pues bueno, recordarte también que si es la primera vez que nos escuchas, pues estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook. Ahí nos puedes regalar un comentario, un like, o hasta un no me gusta también. Le puedes es válido, ahí, ¿no? También. No me gustó y pues bueno, está bien. Lo tomaremos para mejorar, ¿no? Así que pues ahí el que nos comentes, el que nos des ahí un poco de amor nos ayuda bastante. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema. Dios tiene un plan. Es una pregunta que nos hacemos. No sé si en alguna vez nos has escuchado y yo creo que sí, más de una vez, es muy común que te digan es que Dios tiene un plan para tu vida, ¿no? Y por lo regular es cuando pues estamos pasando momentos complicados, momentos difíciles, pero muchos te dicen eso, o sea, Dios tiene un plan para tu vida, ¿no? Pero pues casi muy pocos preguntamos ¿y cuál es ese plan? Exacto. Hemos hablado estos dos temas, o estos días, capítulos anteriores, hemos hablado sobre la voluntad de Dios, hemos hablado sobre poner una total dependencia en Dios, y ahora pues vamos a hablar de ese plan que Dios tiene para nuestra vida, y muchas veces decimos esto, como Dios tiene un plan para nosotros, Dios, y lo creemos, lo afirmamos, incluso hasta lo predicamos, pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado cuál es ese plan? Entonces, vamos a abrir así el tema, como preguntando o haciendo esta pregunta al aire, ¿Dios tiene un plan para nosotros? Y sí, Irán, porque fíjate que sí, tienes mucha razón, inclusive a veces lo usamos como un cliché, ¿no? Para la gente, ¿no? No te preocupes, lo que estás pasando es porque Dios tiene un plan para tu vida y queremos como minimizar, ¿no? El problema de la gente, pero fíjate algo interesante, ¿no? Para todos los que nos están mirando, y te lo comparto, Irán. Sí. Estudiando un poquito sobre el plan. Bueno, para mí plan es una estructura para ejecutar algo específico, ¿no? Pero cuando yo estudio la palabra de Dios, fíjate, y es algo que yo también no estoy diciendo, ay, nací aprendiéndolo, estoy reconociendo que aprendí algo nuevo. Que en muchas de las traducciones, plan en el original se refiere a pensamientos. Okay. Sí, hay a veces la palabra plan, porque mucha gente puede decir, no, es que en sí no existe la palabra plan. Inclusive las nuevas traducciones, la palabra pensamiento ya la han cambiado por la palabra plan. Y si me dejas compartirte, te quiero mencionar un texto. Dale. Donde comúnmente usted, en casa puede leerlo en su tradicional Reina Valera 1960, que decimos, pues no está equívoca, sino que las nuevas traducciones, como han interpretado
la palabra pensamiento. Dice de la siguiente manera, un texto que está bien familiarizado con nosotros, y es Jeremías 29:11. Dice, Claro. regularmente dice, mis pensamientos, pero en la traducción y en el original dice, mis planes para ustedes, solamente yo lo sé. Y dice, y no son para su mal, sino para su bien, porque voy a darles un futuro lleno de bienestar. Leyendo este texto, Irán, no sé ahorita que lo escuchases, pero me trae paz el saber que el plan de Dios siempre va a ser de bienestar. Así es. El plan del hombre puede fallar, pero el plan de Dios es un plan de bienestar. Y es interesante saber cómo lo original, porque muchos pueden decir, y yo también me lo pregunté, bueno, decimos que Dios tiene un plan, pero ¿dónde viene la palabra plan? Bueno, la palabra pensamientos muchas veces en el original se deriva de la palabra planeación. Y me es interesante saber que el plan de Dios es de que a ti y a mí, a todos los que están viendo, nos vaya bien. Ujú. Sí, o sea, y no importa como la situación o no importa lo que uno esté pasando, el plan de Dios siempre va a ser ese, ¿no? El buscar, como dice la Biblia, el bienestar, y luego dice, bueno, en esta traducción dice, y no de calamidad, o sea, el plan de Dios siempre va a buscar el bien tuyo o el bien de las personas. Ahora, el pensar que Dios tiene un plan para ti o para mí, yo creo que es algo que debemos de considerar bien importante y bien privilegiado. Dice, Definitivo. dice la palabra de Dios, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, aquí estamos hablando de la cita de Jeremías, ¿no? Se me hace bien interesante que Dios ya desde antes que uno naciera, Él se tomó el tiempo de formarnos, de hacernos, de definir todo, ¿no? Tu pelo, tu altura, de definir cómo ibas a hablar, de definir tu actitud, de definir tu carácter, de definir todo lo que tú ibas a hacer. Él se tomó el tiempo de hacerlo. ¿Qué es lo que yo siento por medio de este texto? Que Dios no se iba a tomar la molestia de formarnos sin tener un plan Exacto. para nosotros. Fíjate que lo que dices se me hace muy interesante porque, parafraseando así tan sencillo lo que dijiste, Dios nos planificó antes de la fundación. Ajá. Y qué interesante saber eso porque mucha gente dice, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Y por qué nací? Y muchas veces nos ponemos a pensar, ¿y por qué estoy sufriendo? Cuando deberíamos de estar agradecidos porque, fíjate, en los planes del Rey de Reyes, Señor de Señores, ya tenía planificado una estructura en nuestra vida, ¿no? Ujú. Y cuando yo sé que Dios tiene un plan para mi vida, me da seguridad. Porque es saber que no soy obra de la casualidad, sino que en el plan divino, porque eso es interesante, Ajá. porque el plan natural a veces fracasamos, nosotros planeamos y queremos planear nuestra vida de tal manera de estructurar nuestra vida diaria, pero cuando nos metemos al plan divino, tenemos la seguridad de que Dios siempre va a buscar el bienestar para nuestra vida. Nuestro plan puede fracasar, pero el plan de Dios siempre va a estar de bienestar. Así. ¿Qué es lo que hablábamos en los anteriores donde decíamos, empieza el año, ¿no? Estamos ahorita en enero. Muchos acostumbran o nos acostumbramos a hacer planes, a hacer un plan de vida, a hacer un plan para el próximo año o este año ya presente, 2023. Y decimos, bueno, pues aquí está mi plan, este es mi plan, en mi caso, ¿no? Lo hablamos ahí entre familia, empezamos a platicar y muchas veces no consideramos a Dios en esos planes, ¿no? Pero, pero también decíamos que el considerar a Dios en los planes quiere decir, bueno, nos asegura que podemos tener victoria, pero también la otra que yo decía y insistía mucho en los anteriores que decía, te puede arruinar tus planes. De plano te puede arruinar tu plan. Porque puede ser que el plan de Dios no vaya conforme al plan que tú tengas. Sí, exacto.
Y hay un choque, ¿no? De ideas ahí, ¿no? Sí. Cuando queremos poner nuestra idea, cuando Dios tiene la idea y tiene siempre pensamientos de bien para nosotros. Ajá. Estaba leyendo sobre este texto que que estamos tomando como base, que es Jeremías 29:11, que es el segundo texto como más popular, ¿no? Sí. Ese texto lo miras en todos lados, no sé si te le has tocado ver en las tazas, sobre todo en las agendas ahí aparece mucho en las agendas y todo. Y estaba investigando un poco el contexto de lo que estaba sucediendo cuando Dios dice este plan o cuando se suelta esta promesa sobre el pueblo de Israel. Y me llama mucho la atención que el título, tan solo el puro título de este texto es Carta a los exiliados. Entonces ya desde ahí me captó, dije, ah, caray, ¿cómo que a los exiliados? Pues resulta que al pueblo de Israel lo habían exiliado y lo habían mandado a Babilonia y los habían mandado pues los habían mandado a Babilonia. Pero cuando los mandan a Babilonia, los mandan con un plan y eso es lo que a mí me llama la atención, que no importa la situación que tú estés viviendo, siempre el buscar el plan de Dios es lo indicado. Y luego dice la Biblia, perdón, dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, dice, los he deportado o los he exiliado de Jerusalén a Babilonia, y dice, y aquí viene el propósito, para que construyan casas y que las habiten, que planten huertos y coman de su fruto. Dice, cásense, tengan hijos, tengan hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Todavía les dice, multiplíquense allá, no disminuyan. Además, busquen el bienestar de esa ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¿Qué estaba pasando aquí? Que Dios les da un plan, o sea, Dios les da una acción, los manda, sí es cierto, los manda deportados, exiliados a ese lugar, pero Dios no los deja sin un propósito, sin un plan. Por eso la pregunta, como Dios tiene un plan para nosotros, es sí. Tú, no sé cómo lo veas tú desde ese punto de vista, ¿no? Como ellos iban a un lugar, a un lugar de extranjeros, pero en sí iban con un plan de parte de Dios. Sí, pues, pero fíjate, tener el meterme al plan de Dios, cuando me meto al plan de Dios, uno vive una vida confiada cuando te metes al plan de Dios. Uh-huh. Te voy a decir por qué, ahí el Señor les mandó un plan y es cuando puedo decir que nosotros podemos confiar en el plan de Dios. Okay. A lo mejor no se predica mucho y me imagino que tú lo has predicado, yo lo he predicado muchas veces, hablamos de la historia de David y Goliat. Y la gente, el que le mochó la cabeza. Nos emocionamos con eso. Sí, y la gente contenta, brinca, aplaude de escuela dominical. Los chaparritos ahí se gozan. Sí, se gozan y empiezan todos queriendo mochar cabeza saliendo del culto. Pero me llama mucho la atención, Irán, que antes de ir a pelear con Goliat, semanas antes, el profeta Samuel tuvo la asignación de parte de Dios de ungir a David como rey. Los planes de David cambiaron. ¿Por qué? Porque David el plan de vida era ser pastor de ovejas hasta que muriera. Cuando de sus padres, ¿no? Cuando viene el plan divino, David fue ungido como rey. Me llama mucho no voy a abundar mucho. David va al campo de batalla y todos pensaron quizás que el plan de Dios era ilógico lo que estaba pasando. Llega David y cuando nadie se anima a pelear con Goliat, David va y pelea contra Goliat. Uh-huh. Yo me pongo a pensar cómo es que un joven, y muchas veces nos rascamos la cabeza, y cómo es que un joven se atrevió a pelear con un Goliat y cómo es posible. Bueno, es que cuando uno confía en el plan de Dios te da seguridad. Porque David sabía que no iba a morir sin antes tener una corona en su cabeza. Ya.
Ok. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Cuando tú abrazas el plan de Dios, el plan divino, tú tienes seguridad. David decía, yo voy a enfrentar esta situación porque yo no me miro muerto sin antes tener una corona en mi cabeza. Dale, esa está buena, ¿eh? Esa está buena. Y cuando tú conoces el plan divino, tú haces cosas que para el mundo son ilógicas, pero dices, no, es que escrito está que Dios estará conmigo hasta el fin del mundo. No, hermano, no, es que el plan de Dios me dicta que no voy a morir de esa manera. Te lo voy a poner de otra forma. Me fui en el Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento. Está la barca, están los discípulos chocando de arriba para abajo. Está Jesús en la barca. Y los discípulos empiezan a clamar, Jesús, despierta, perecemos. Ahora, no, no lo dice la Biblia así, pero Jesús me imagino que tranquilos. El plan está que no voy a morir ahogado, voy a morir en una cruz. Entonces, cuando tú tienes plan divino, tú puedes dormir a gusto como Jesús. Ujú. ¿Por qué? Porque el plan divino se va a cumplir sí o sí, porque es un plan de Dios. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, es la seguridad que tenemos cuando conocemos que Dios tiene un plan de bienestar para nuestras vidas. Tú y yo y los que nos miran no nos vamos a morir hasta que no se cumpla lo que Dios dijo que se iba a cumplir de ti. Santo. ¿Verdad? Porque a veces decimos, no, es que mis hijos ya no, pero me están diciendo los hermanos que si que ya no tienen solución, ¿no? Pero el plan divino, sé salvo tú y será salvo toda tu casa. Es un plan divino ya planeado en la agenda de Dios, en la palabra de Dios. Es una promesa. Es ¿no? una promesa de Dios. Es una promesa de parte de Dios. Ahora, ¿cómo llego o cómo conozco yo ese plan? Porque en este caso David conocía el plan, supo, bueno, él no sabía lo que iba a suceder el día que llega el profeta y lo unge, él no sabía en sí, sino que Dios lo capta, Dios lo mete a su plan y le dice, este es, y vamos a ungirlo, y él ya tenía una unción, ¿no? Para ser rey. Entonces, él pudo haber llegado así como tú dices y decir, bueno, pues yo me lo voy a echar de todos modos, la palabra de Dios, El plan. el plan de Dios se tiene que cumplir. Ahora, ¿cómo conozco yo el plan de Dios? Porque en este caso llegó el profeta, ¿no? Y lo ungió y ahí pudo él darse cuenta cuál era su plan. Ahora yo, que no soy David, ¿cómo me doy cuenta cuál es el plan de Dios? Si te das cuenta, y te lo voy a decir a título personal, Uh-huh. Dios siempre te suelta el plan a través de una autoridad muchas veces, o a través de una palabra, o a través de una profecía. Darte un ejemplo. Saulo se convierte, él creía que el plan de Dios era matar a los cristianos. Uh-huh. Pero no hubo un Pablo sin antes haber un Ananías. Ya. Okay. Que le dijera, el Señor me ha dicho que eres útil en sus manos. No hubo un David sin que le dijera a un Samuel, Dios te ha puesto como el próximo rey de Israel. No hubo un Jesús que caminara sin que dijera un Juan Bautista, este es el que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Siempre Dios va a usar un medio para soltarte el plan que Dios tiene para tu vida. Ahora yo te dije que a título personal, llegó un momento y te hablo y estoy hablando ya en el término ministerial. A lo mejor quizás me estabas hablando en el tema, pero te voy a hablar en el tema ministerial. Dale. Yo ocupaba una alineación de que alguien me dijera, ¿es para acá o es para allá? Ahora muchos decían, no, pero es que Dios no te habla. Es el proceder de Dios. Recuerdo una vez, en cierto momento, entre esa confusión ministerial, y Dios usó al pastor Josué Mendoza. Y me dijo, siento de parte de Dios que ese es el plan que Dios tiene para tu vida. Y hasta ahorita he mirado la mano de Dios en el plan que se me soltó a través del pastor. ¿Me estoy explicando? Ahora, el plan de vida del manual, el plan arquitectónico, por decir, de la vida del hombre es la palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. Y me puedo escuchar, eso es lo más lógico, es lo que todos se van a decir, pero a veces Dios va a usar medios para que te alineen al plan y al propósito que Dios tiene para ti. Ayer
ayer fui les comentaba a Guillermo, ayer fui a predicar un evento de varones y no me estoy, y ahorita se me vino, ni me acordaba. Después de predicar, Dios usó pues, amigo ustedes también, Pastor Edgar Mendoza, ¿no? Ahora sí que también a través de él el Señor puso el plan que tenía para mí. Y algo que yo estaba pidiendo, Señor, dirígeme, planifícame eso. Entonces, a veces Dios usa ese tipo de medios para que tú conozcas el plan que que tiene para tu ministerio o que tiene para tu vida espiritual o cómo te desarrolles en la iglesia. Amén. Ahora, creo que aquí hay algo que creo yo que se nos está pasando, que realmente sí es verdad, ¿no? Que tiene que haber una autoridad, y hay una autoridad en la cual viene y te dice, es para acá, o esto es lo que Dios quiere hacer contigo, pero eso sucede, creo yo, no sé, a diferencia de que tú me digas algo diferente, ¿no? Pero eso sucede, creo yo, porque igual sucedió con David. David tenía Exacto. una relación con Dios. Nosotros sabemos que tiene una relación con Dios, no sabemos qué era lo que le pedía David a Dios, o no sabemos qué era lo que él expresaba, ¿no? Bueno, sí conocemos algunos de sus salmos y todos, pero muchas veces estas confirmaciones creo yo que vienen por una relación que hay con Dios, Claro. por una petición de decir, Señor, pues aquí estoy, aquí está mi vida, usa mi vida, quiero conocer tu plan, quiero saber qué es lo que tú quieres para mí, quiero saber si estoy en el lugar indicado, quiero saber si voy por el camino correcto, y ahí creo yo que es cuando viene esa autoridad puesta por Dios y dice, dale por acá, Sí, claro. dale por ahí. Que inclusive en la Biblia a Dios mostró los planes directos él mismo, ¿no? No quiere decir que el orden tiene que ser una autoridad muchas veces. ¿Qué le dijo a Gedeón? Gedeón, el plan de él no era ser quien peleara contra los madianitas. No, él era esconderse y cuidar lo El plan de él suyo, era ¿no? esconderse. Dijo, varón esforzado. Dijo, ¿cómo varón esforzado? No, es que en mi plan está que tú vas a ser un varón esforzado. Ujú. Es por eso que la Biblia dice que él se perfecciona en las debilidades de su pueblo. O sea, mi plan es, no, yo soy débil en esto. Sí, pero mi plan es que yo me voy a glorificar en tu debilidad. O sea, por eso el plan divino es muy distinto a mi plan, pues, a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Quizá tú en tu ministerio a lo mejor no te imagines ser ministro, o no sé si tu situación, ¿no? No, nunca, nunca. Y pues digo, a los muchos o pocos que conocen mi vida, ¿no? Eh, un hijo de pastor a veces lo menos que quiere es participar en la iglesia o por muchas cosas, ¿no? Son sentimientos, ¿no? Que suceden en los hijos de los pastores, que a lo mejor hay muchos hijos de pastores me van a decir que sí, me van a decir que no, pero, pero, pero no, en sí en mi plan no estaba el llegar a formar, o a tener un ministerio o a llegar a más, y mucho menos porque en mi infancia fui muy tartamudo, muy, muy tartamudo. Yo no podía hablar, yo lo he testificado, lo he hablado en muchos lugares. Yo no podía hablar. Yo era de ir a las tortillas y no podía ni siquiera pedir tortillas. Yo simplemente decía así y ya la gente ya me conocía y decía, ya sabemos quién eres, ya te vamos a dar el kilo de tortillas, pero yo lo hacía con señas porque para hablar era un problema, pues. ¿Qué pasa? Dígalo con señas. Ajá. ¿Y qué pasa, no? Ahorita estamos en un podcast, ¿no? Sí. Y se trata de ¿Cuál era hablar. no era tu plan no era? Claro, no, mi plan no era eso, y de repente sí me sucede y tartamudeo pues por lo mismo, ¿no? Por nervios, ya es algo más normal. Pero antes no podía, ni siquiera lo podía hacer, ni siquiera podía hablar. Ahora cuando me dejan predicar, predico una hora, hasta a veces hasta se me va de más. ¿Pero por qué? Porque el plan, el plan de Dios es muy diferente al plan de nosotros. Claro, si tú me preguntas, ¿en tus planes estaba? No, en mis planes no estaba. Pero Dios fue moldeando, Dios fue hablando, Dios fue tratándome, Dios fue dándome un plan.
llegó un momento en el que yo hablé con Dios y le dije, Señor, pues ¿qué onda conmigo? ¿Qué va a pasar? Y ahí fue donde llega una autoridad y me dice, Irán, así. Ah, bueno. Y pues se fueron dando las cosas, ¿no? Y al final de cuentas, ¿no? Como lo que estamos hablando, la palabra concuerda, ¿no? A veces, o sea, Dios te prepara, pero Dios siempre usa un medio para enseñarte el plan, pues. Es como cuando si quiero construir una casa, viene un arquitecto y te enseña el plan y tú, esto es lo que va a hacer, se va a ejecutar. Y qué bueno saber que Dios tiene la delicadeza, porque Él es Dios, pero tiene la delicadeza a veces de mostrarnos el plan, ¿no? Sí, A veces no lo muestra, ¿no? En tu caso, por ejemplo, quizás no lo mostró. Y cuántas veces miramos la historia de lo que está haciendo algo parecido como lo de Moisés. O sea, de Moisés en su plan era el príncipe de Egipto, era estar en un ambiente distinto al de él, pero el plan de Dios era que iba a ser como su nombre, libertador. Por eso Moisés se llamaba Moisés, porque Moisés significa libertador. O sea, en el plan hasta el nombre ya tenía el Señor puesto para él, porque su nombre era el plan profético. claro. Sí, Sí, hasta la delicadeza de ponerle el nombre de Moisés, porque en el plan del Señor, no, pues es que soy torpe para hablar. Sí, pero aunque no quieras, en mi plan tú eres el libertador. O sí, sea, sí, sí, pues, en el plan de Dios ya estaba ejecutado que Moisés iba a ser el medio y a veces en el plan de Dios no elige gente capacitada. ¿Te has dado cuenta de eso en la Biblia? sí, 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 sí. Sí, a veces del menos esperado, ¿no? El menos esperado. Hay gente, y una frase, ¿no? Que siempre decimos, Dios no elige gente capacitada, Él capacita a la gente que Él elige. O sea, en su plan él capacita a la gente, no elige mucho. Él agarra a lo débil del mundo para avergonzar a los sabios. En su plan, en la esencia de Dios, su plan siempre ha sido sacar lo más vil para ponerlo en un lugar donde se le dé gloria, donde se le dé honra. Así siempre ha sido el plan de Dios. Y es que también creo yo que es como para que sepamos nosotros y nos demos cuenta de que es Dios quien está obrando. Exacto. Porque también hay otra frase matona que dicen por ahí, Dios busca lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Exacto. Entonces, hay quienes sí buscan el ser lo extraordinario, pero muchas veces el problema es trabarse ahí, atorarse en el buscar el ser esa excelencia y no buscas el hacer, sino que simplemente te sigues esperando y te dicen, oye, ¿por qué no arrancas? ¿Por qué no lo haces? No, pues es que hasta que no esté preparado, hasta que no haga esto, a que no haga lo otro, y ahí estás atorado. Aferrado. Pero perdón, pero cuando tú aceptas, ¿no? O cuando tú dices, bueno, aquí con lo que yo soy, con lo que tengo, con lo que puedo hacer, ya Dios dice, ok, eso es lo único que quería. Dios, ahí en esas cosas ordinarias, en eso sencillo que tú puedes hacer, ahí es donde Dios dice, a ver, ahora sí yo te voy a sacar de ahí, yo te voy a usar para que la gente vea que tú no eras capaz de hacerlo, sino que Dios por medio de ti lo puede hacer. Es como, digamos, como que ahí empieza el plan de Dios, ¿no? Ándale. O sea, cuando ya se acaban tus planes, tus fuerzas, lo que tú quisiste, es cuando entra el plan de Dios y se ejecuta en tu vida. Es lo que dices, es muy interesante porque es verdad, a veces ya cuando decimos ya no puedo, ya hasta aquí llegan mis fuerzas, es cuando entra el plan divino y como decíamos al principio, que siempre va a buscar tu bienestar. Amén. Amén. Y yo creo que Dios te da ese plan o te lo muestra para que confíes en Él. Sí, Para que cuando vayas en el camino, tú sepas, ¿no? No, es que Dios quiere esto de mí, Dios ya me prometió esto, yo voy a llegar hasta allá. Entonces, como hiciste el ejemplo al principio, David decía, pues yo voy a matar a ese gigante, yo lo voy a derrotar, porque mi promesa no es quedar aquí muerto, sino mi promesa va más allá. sí, el plan ya el Señor le había soltado el plan, pues. Ujú, ujú. Entonces, de que se puede confiar en el plan de Dios, se puede Sí, se confiar. puede confiar en el plan de Se Dios. puede confiar. Dice también la palabra de Dios, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Ahora es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Y luego me gusta lo que dice después, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Entonces, aquí el libro de Proverbios nos dice que confiemos en Dios, que no confiemos simplemente en lo que yo sé, lo que yo puedo hacer, sino que confiemos en Él completamente, reconociéndolo a Él
y dice que Él nos va a dejar el camino un poco más fácil, ¿no? Nos va a ir ayudando, nos va a ir haciendo brecha para que sepamos que Dios está ahí con nosotros y que podemos confiar plenamente en Él. Sí, en otras palabras, haz tus planes a un lado, ¿no? Ajá. Y fíjate que también es muy importante poner en contexto quién lo está diciendo. Porque según la Biblia, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de Proverbios, estamos hablando del hombre más sabio, ¿no? Y, por ejemplo, Salomón, también en el Proverbio capítulo 19, versículo 21, Salomón dando consejos, la persona más sabia, ¿no? De la tierra en ese tiempo. Y uno de los consejos que escribe Salomón en el capítulo 19, 21 es como una relación con lo que tú dices. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá. Ahora, dijimos que pensamientos en el original se refiere a plan. Bueno, pues se los voy a leer de esta manera. Salomón dijo, muchos planes hay en el corazón del hombre, mas el plan del Señor prevalecerá. O sea, muchos planes puedes hacer tú, pero por encima de tus planes siempre va a ser el plan divino. Por encima de lo que tú quieres alcanzar, por encima de lo que tú te quieres proyectar a hacer, por encima de lo que tú te miras a futuro, siempre va a prevalecer el plan de Dios. Es por eso que decimos normalmente si Dios quiere, ¿no? Uh-huh. Como dando a entender si el plan de Dios lo dicta así, nos vemos tal día, ¿no? Porque los pensamientos del Señor son muy diferentes a los nuestros. Entonces, me llama mucho la atención que Salomón, fíjate, estamos leyendo dos textos que siempre habla que los planes del Señor van a prevalecer por encima de nuestros planes. Uh-huh. Y es interesante saber eso, ¿no? De poder digerir en nuestro corazón que siempre el plan de Dios va a ser mejor que el nuestro, siempre. Siempre va a ser el plan mejor de Dios que nuestros planes y tener los pies en la tierra. Tener los pies en la tierra porque a veces nosotros hacemos planes y queremos y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero siempre tener los pies en la tierra que el plan de Dios se va a ejecutar por encima de mí. Entonces, ¿el plan de Dios fallaría? ¿Puede fallar, más bien, sería la pregunta? Mira, yo ahí respondería que el plan de Dios no falla, el que falla somos nosotros. Okay. Se me viene a la mente la vida de Sansón. El Señor lo puso como cabeza sobre los filisteos. Ajá. El plan de Dios era, el hombre era temido por los filisteos. Dios no cambió el plan, Sansón cambió el plan. Sí, porque el plan, y la indicación para él era, no te hagas amigo de ellos. O sea, exactamente. No te juntes con ellos. Sin embargo, hay una historia me gusta mucho donde dice, Sansón quería ser amigo de los filisteos, pero los filisteos no querían ser amigos de Sansón. Correcto. Ellos buscaban cómo destruirlos siempre, esa fue su intención, de destruirlos siempre, y al final terminó mezclado con algo que no debería de haber mezclado, y como tú dices, él cambia, o él hizo que de cierta manera, o en cierto punto fallara el plan de Dios. Así es. Para allá ibas, ¿no? Sí, así es. Y tú dijiste sobre los de las amistades. A veces, ¿qué dice el escritor de los Hebreos? Las malas conversaciones o rompen las buenas costumbres. O sea, el plan de Dios no cambia, el que cambia el plan somos nosotros, ¿no? Y entonces es ahí cuando miramos que Dios no se equivoca, el que se equivoca es el hombre. Es por eso que decimos del libre albedrío, ¿no? Uh-huh. Dios pone su plan. O sea, el Señor tiene un destino de bienestar para tu vida. Es como la gente que dice, ¿cómo Dios va a mandar al infierno? No se equivoque. Nosotros nos mandamos al infierno nosotros mismos. Sí, nosotros el plan de Dios es la vida eterna, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente equivoca eso. No, ¿cómo que sirven a un Dios que manda al infierno? No. Nosotros son los que nos sí, al apartarnos de su propósito, de su plan. Aunque, y fíjate, en la misma historia de Sansón que tú dices, preguntando, ¿no? Si el plan de Dios puede fallar. Uno pudiera decir, pues sí, Sansón falló, Sansón se fue por otro rumbo, al final terminó ciego, pelón, no sé, sí.
O le faltó que gordo, ¿no? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? A lo mejor sí lo alimentaban bien, ¿no? Pero me llama la atención que al final de sus días, él dice, Señor, pues aquí estoy. Ah, muy bien. Al final de sus días, él dice, Señor, pues dame una oportunidad más. Bueno, estoy parafraseando, Sí, no sí, me sí, acuerdo de no, las no, sí. palabras correctas, ni literal como dice la Biblia, pero dice, dame una última oportunidad. Y me gusta me gusta mucho eso porque hasta ese momento el plan de Dios sigue siendo vigente en la vida de Sansón. Ujú. ¿Qué se necesitaba? Que Sansón reaccionara, que Sansón dijera, Señor, pues sí, cierto, cometí errores, me alejé, fallé en tu propósito, en tu plan, pero ahora aquí estoy, Señor, dame una oportunidad más. Y dice la palabra de Dios que bueno que en ese momento el Señor bajó ahí en su presencia y estuvo Sansón con él y ahí él hizo ahí un derrumbe, ¿no? Tumbó las murallas y la Biblia dice, en ese momento Sansón derrotó a Ajá. más filisteos que en toda su vida. Y fíjate, Iram, ahorita parafraseando eso en la vida actual, ¿no? Sansón quizás, él decía, yo antes mataba filisteos. El plan de Dios era que yo antes fuera el terror. ¿Cuántas personas a lo mejor nos están mirando, escuchando? Yo antes predicaba, yo antes cantaba, yo antes iniciaba un culto. El plan de Dios que tenía para mí era bueno. Y se creen que ya son inmerecedores. Ujú. Pero tú puedes matar, tu ministerio puede ser como Sansón. El Sansón mató más en ese día que toda la trayectoria del plan divino de Sansón. Fíjate. O sea que a veces puede venir uno más fuerte cuando se vuelve a alinear al plan de Dios. Así es. ¿Sí me explico? A veces nos hemos salido, porque me estoy incluyendo, nos hemos salido del plan de Dios. Mira, qué tremendo que dice la Biblia que hasta le empezó a crecer la cabellera a Sansón. Ujú. O sea, como que el plan volvió a tomar raíz, volvió a crecer en él. Hay quienes dicen que, bueno, he leído comentarios de eso y hay quienes dicen que él volvió a tener una relación con Dios y su pelo Sí, sí. empezaba a crecer, ¿no? Sí, no, o muchos, ¿no? Que piensan que usaba champú de sábila, ¿no? Bueno, quién sabe. O todo puede pasar, pero Ese secreto se lo llevó los la secretos tumba. se fueron. Pero mira, ahora, muchos teólogos, predicadores, pastores, el capítulo de Hebreos, el capítulo 11, no viene así, pero todos le llaman el Salón de la Fama, ¿no? Sí, De sí, la sí. fe. Y si tú buscas el capítulo 11, vas a encontrar a Sansón. Ahí está. O sea, si tú te alineas al plan de Dios, borrón y cuenta nueva. Ujú. O sea, nosotros somos los que nos acordamos los pecados de la gente, pero Dios cuando te alineas a tu plan, aunque la gente te critique, tú antes, pero tú, ¿cómo si tú pecaste? ¿Cómo que estás predicando si te saliste? ¿Cómo si? Pero cuando tú te alineas al plan, dice el Señor, lo que digan de ti, eso no, mientras es en mi plan, borrón y cuenta nueva. Ajá. Y es contado como los hombres de la fe en el libro de los Hebreos capítulo 11. Agarró su lugar. Pues, sí, A última hora, ¿no? Ahorita soltó una palabra ahí para Guillermo también. Ahí está tomando nota. No, Fueron los amenes. pero es bien interesante que, como tú dijiste, uno pudiera pensar, la gente que nos está escuchando allá del otro lado de Sí, la señor. pantalla, uno pudiera escuchar, no, el plan de Dios conmigo se acabó, se terminó, ya no hay más, eso ya fue. Pero aquí vemos un ejemplo con Sansón diciendo, Señor, dame un chance más, dame una oportunidad más. Y Señor contestando a su oración, contestando a su petición, de tal manera que logra lo que nunca había logrado en su vida y alcanza un boleto, ¿no? Alcanza un boleto para estar en el Salón de la Fama. O sea que esa oración, esa petición, esa nueva oportunidad, tú que estás ahí escuchándonos, la puedes volver a pedir Oh, totalmente. y Dios va a responder y te va a restaurar ese plan que tú tenías. Cuando tú leas la Biblia, todos están mirando, vas a mirar a un rey David que era conforme al corazón del Señor, que se salió del plan de Dios y volvió a entrar al plan de Dios, porque la Biblia dice de la caída que tuvo con Betsabé, pero la Biblia dice que no lo exime de que volvió a recapacitar y se volvió a meter al plan divino de Dios. Y sabes que nunca se le quitó la corona. O sea, porque el plan que Dios tiene contigo
se te quita hacer de que tú mismo te lo quites. Entonces, qué interesante es que en el plan de Dios hay una asignación para tu vida. Sí nos podemos ir, pero si hoy quizá que tú no estás mirando que digas, no, es que ya no tengo oportunidad, Dios quiere meternos al plan. Irán, en esta noche como que siento una invitación de que Dios está diciendo, vuélvete a meter a mi plan, porque mis pensamientos para ti son de bienestar. Amén, amén. Así es como Dios habla. Creo yo también que hay alguien ahí que está siendo ministrado, hasta uno en lo personal, Sí. ¿no? Hasta uno en lo personal, los que estamos aquí. Creo que Dios nos está recordando y Dios nos está hablando el día de hoy. Y mira, como dijimos, nosotros somos los que podemos fallar, pero Sí. Dios dice la Biblia que se mantiene fiel a nosotros. Totalmente. Aún así nosotros nos vayamos de su plan, nos vayamos de Él, nos apartemos un poco. El momento en el que tú quieras regresar a Él, dice la Biblia que Él va a estar ahí fiel, Él va a estar ahí siempre esperándote, Él va a estar ahí para abrazarte en la condición en la que tú llegues. Así es, totalmente. Ahora, ¿por qué será que Dios planea conmigo? O sea, ¿por qué Dios planea conmigo? Pues, Bueno, cuando miramos que Dios planea con nosotros, siempre va a ser para bendecir al prójimo. Yo siempre lo he mirado así. Dios tiene planes contigo, no solo para ti, sino para hacer de bendición a otros. Siempre Dios que mandó un plan a Abraham no fue solamente para el plan para él, sino para que fuera padre de multitudes. Siempre cuando Dios llamó a Moisés, le dio un plan, no solamente para que él fuera el Moisés, el libertador, sino que fuera el hombre que sacara la esclavitud al pueblo de Egipto. Siempre Dios va a tener un plan, siempre Dios va a tener un plan para ti de bien, porque tú puedes ser ese canal de bendición para que otros se acerquen a Él. Yo siempre lo he mirado así. Yo siempre en mis oraciones le digo, Señor, pon la gente correcta y usa mi vida para que otras personas puedan conocerte, para que otras personas puedan tener esa conexión contigo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene ese pensamiento, cuando uno reconoce que el plan de Dios es para bendecir a otros, uno vive pidiéndole al Señor que lo ayude para que otros sean de bendición también. amén. Sí, definitivo. Yo creo que ese es un plan de Dios que Él tiene para nosotros también. O sea, ¿por qué Dios planea conmigo? Pues porque Dios quiere bendecirte a ti de tal manera que tú puedas lograr ser también de impacto hacia alguien más. Claro. Y creo que, de hecho traigo aquí este versículo, ¿no? Que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y viene lo bueno, ¿no? O sea, viene la parte que tú dices, sí es cierto, o sea, Dios te elige y Dios te pone en un lugar de honra y te dice, yo te escogí, tú eres real sacerdocio, tú eres santo, tú eres un pueblo que eres mío, porque te está diciendo, eres adquirido por Dios, o sea, tú eres mío, y esa ya es razón suficiente para planear contigo, para bendecirte, pero también dice, ¿para qué? O sea, ¿para qué te está diciendo todo eso? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ¿qué te está diciendo? O sea, te estoy llamando, te estoy eligiendo, te estoy apartando, te estoy poniendo en un lugar de honra. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. Sí, inclusive el plan de que el Espíritu Santo descendiera, dice, recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, tengo un plan, tengo el plan de que ahora los vamos a bautizar con el Espíritu Santo fuego, con el plan de que de que podamos ser testigos a las naciones. O sea, siempre el plan de Dios va a estar pensando en el prójimo. Amén. Cuando hay un plan natural, va a ser un plan egocéntrico, el plan del hombre. Quiero hacer esto para ganar dinero, quiero esto para ser famoso, ese es el plan del hombre. El plan de Dios siempre está pensando en los demás. Amén. De hecho me estoy acordando de Jesús, ¿no? Cuando mira a sus discípulos les dice, ey, id por todo el mundo. Así es. Predicar el evangelio. O sea, eso que tú estás recibiendo no es para que te lo quedes ni planees algo para ti mismo. Tienes que ir a compartirlo. Hazlo viral. Hazlo viral. Hazlo viral. De ahí salió. De ahí salió. Esa fue la inspiración. Pero entonces,
ahí Dios está haciendo lo mismo, pues está diciendo, ya recibiste, ya te aparté, ya te enseñé, ya te mostré cómo, ahora te toca ir a anunciarlo, te toca ir a compartirlo, te toca ir y a ver a quién, pero comparte las buenas nuevas de salvación. De hecho, ¿qué es lo que hacemos nosotros como hijos de Dios? Repartir el plan de salvación. Ajá. ¿Por qué? Porque siempre digo, el plan de Dios va acompañado de bendecir a otros, de presentar el plan de salvación a otros. ¿Hay seguridad en el plan de Dios? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Porque mira, yo me encuentro con el plan de Dios. A veces puede ser muy doloroso. El plan de Dios. No está uno exento de pasar por circunstancias, Claro. o adversidades. Cuando miramos a un Jesús, ¿no? Y lo podemos imaginar un Jesús con clavos, con una corona de espinas sobre su frente. Y rápido hay un cierto dolor y un dolor cuando imaginarnos esa parte en la Biblia. Pero el profeta Isaías habla en la profecía de ese acontecimiento, dice, y veré el fruto de mi aflicción y quedaré satisfecho. O sea, no importa el plan tenga que ser doloroso, estoy seguro porque voy a quedar satisfecho. Porque cuando se cumpla el plan, van a tener acceso para poder entrar a la gracia. O sea, veré el fruto de mi aflicción, pero tengo la seguridad que voy a quedar satisfecho. Uh-huh. Entonces, siempre en el plan de Dios, después del dolor va a haber la satisfacción. Por eso es la seguridad que tenemos. Así es. A veces, ¿qué dijo el salmista? Aunque pase en valle de sombra de muerte, no dice, no pasaré, aunque pase, voy a pasar. No temeré porque tú estarás conmigo. Y la constante que dices la vemos a través de la Biblia. A Job lo vemos pasar por una situación bien complicada, bien difícil, se quedó totalmente en ruinas, pero Dios lo bendice, ¿no? Y le da aún más. Vemos a un José también, a un José que sus hermanos lo odiaron en el proceso, ¿no? Del plan de Dios. Sus hermanos lo odiaron, lo vendieron, lo envidiaron. Después llega a un lugar que pareciera de honra y pareciera que fuera el cumplimiento de Dios en su vida, ¿no? Porque tenía un lugar privilegiado. Y llega la mujer de Potifar y sí, pues lo difama, ¿no? Lo empieza a difamar y luego pero cómo él luego es encarcelado, cómo llega ese proceso, ¿no? Ese proceso por parte de Dios, donde pudiera ser que está pasando por dolor, está pasando por tribulaciones, por problemas, donde dijera, no, pues ya, aquí en la cárcel se acabó mi plan de Dios. Sin embargo, él sigue usando ese talento o ese don que Dios le da. Le interpreta unos sueños a dos personas que estaban ahí, a un panadero y a un cocinero. Y estos lo promueven, le dicen, allá hay uno adentro, ¿no? Aquel hombre tiene una visión después y acá hay uno que sabe interpretar sueños, que Dios lo usa. Y ahí es donde Dios dice, pasaste por toda la tribulación, ahora te voy a poner donde te corresponde, ¿no? Este es mi plan y aquí está. así es. Y ahí entra también la paciencia, ¿no? Porque a veces decimos, ya van muchos años y no miro que el plan de Dios se cumpla sobre mi vida, sobre mis hijos. Y José no fue pasó diferentes temporadas, fue vendido, estuvo encarcelado, fue difamado. Pero estamos, yo creo que en una época donde queremos que el plan de Dios sea express, todos queremos express. Y a veces el plan de Dios tarda en ejecutarse. ¿Por qué tarda? Porque en el transcurso del tiempo Dios está formando tu carácter. Dios te pasa en los desiertos para que sepas soportar el frío y para que sepas soportar el calor. Entonces, a veces el plan de Dios lo queremos que se cumpla. Es que el Señor dijo que iba a ser profeta a las naciones. ¿Y cuánto tiempo? No, estoy recién bautizado, no me gusta servir, no quiero hacer nada, no me congrego. No, pues el plan de Dios lleva un propósito, pues una formación. El plan de Dios te forma, ¿verdad? Tenemos que entender eso, que en el plan de Dios está la formación del carácter. Te quita comida para que lo conozcas como proveedor.
te enfermas para que lo conozcas como sanador. Ujú. Y tú vas conociendo el plan de Dios y tú después puedes decirle a la gente, conforme a lo que tú pasaste, contarle a la gente el plan de Dios es para sus vidas también y cómo salir y cómo es que Dios cumple sus promesas, porque en el plan de Dios es una promesa para nuestras vidas. Así es. Y fíjate que eso que ya llama, te dices ahorita del tiempo, es algo que me llamó mucho la atención en el versículo este que acabamos de leer, en el que leímos como texto base, que es Jeremías Sí, Jeremías. 29:11. Me llama mucho la atención porque este texto nosotros siempre lo usamos como en un momento difícil, ¿no? Ya, hombre, tranquilo, yo sé los planes que Dios tiene para ti, hombre, te va a ir bien, no te preocupes. Entonces nosotros creemos que ya, ok, ya, es algo instantáneo, ya voy a salir de esto, ya va a pasar, ya. Pero resulta que estas palabras que se dicen aquí en este texto, resulta que tenían que pasar 70 años, Imagínate. 70 años para que esta promesa, que es famosísima en todos lados, ¿no? Que todos la leemos y nos abrazamos de ella, para que esta promesa de los planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, esta promesa tenía que tardar 70 años. Ahí está. Ahí está. Y ahí es lo que estamos comentando, que el plan de Dios tiene un tiempo. Tiene un tiempo, tiene un espacio. Nuestros planes queremos que sean express. Así es. Pero el plan de Dios se va cocinando, ¿no? Como la comida, entre más se sazona, mientras más se prepara, mejor te vas a ver, ¿no? Cuando sepa. Y el plan de Dios, hay que tener paciencia. Si Dios dijo algo para tu vida, los que están mirando, tarde que temprano, Dios lo va a cumplir. Así es. Dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Sí, o sea, habla de pacientemente esperar. Está hablando de una súplica que David está pasando por un momento difícil y dijo, pacientemente esperé a Jehová. No fue a mi tiempo, pero al final de cuentas el plan de Dios me sacó del hoyo de la desesperación. Así. Sí, y luego también creo que en esta espera, o sea, en este tiempo que Dios permite de prueba o permite de tribulación, hay otro plan dentro de ese plan. O sea, tú estás buscando tú te aferras, ¿no? Al plan de bienestar, al plan de bendición, al plan de prosperidad, al plan de ser feliz. Te aferras a eso y tú estás viendo hacia un futuro y diciendo, no, es que Dios ya me lo prometió. Pero creo que dentro de ese plan está otro plan diferente, que es un plan de Dios. O sea, Dios te está prometiendo todo eso, pero me gusta porque el mismo texto continúa diciendo, o sea, después de donde nos quedamos siempre, ¿no? Que es a fin de darles un futuro y una esperanza, hasta ahí nos gusta, hasta ahí todo se escucha bien bonito, pero después viene el plan de Dios. O sea, el plan de Dios dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. O sea, como que de cierta manera estaba permitiendo ese tiempo para conquistarlos, para conquistar a ese pueblo y conquistar el corazón del pueblo y decir, ok, yo tengo este plan para ti, pero ahora quiero que tú me lo pidas también. O sea, que tú te acerques conmigo, que tú vengas, me invoques, que tú supliques, que tú vengas y me busques, porque dice, me buscarán y me encontrarán, y cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Ok, está bien, hay un plan, hay un propósito de mí para ustedes, pero ahora mi plan también es que ustedes regresen conmigo, que ustedes me busquen, que ustedes tengan la certeza de que ustedes me van a buscar y me vas a encontrar. Él quería, de cierta manera, conquistar el corazón de aquel pueblo. Y es que a veces ahí miro que Dios permite ciertos sucesos para buscar la misericordia de Dios. ¿A poco no has pasado por tormentas en tu vida? Y a lo mejor lo estás viendo muchas veces en tu matrimonio, en tu economía, que te hacen que te acerques al plan de Dios, ¿no? Sí. Que en el plan de Dios está que a lo mejor ciertas cosas van a desaparecer para descubrir lo que hay en tu corazón y son parte del plan de Dios para acercarte más a Él. Es como el niño, a veces te quita algo para darte algo mejor, pero hasta que tú lo pidas. Uh-huh. Entonces, en el plan de Dios a veces Dios permite ciertas cosas,
ciertas circunstancias para que nosotros podamos afirmarnos más con Él. Y eso es lo que está diciendo el texto bíblico, ¿no? De que a veces Dios nos pone en ese límite para volver, que en el plan de Dios, Dios lo permite para poder volver a buscar a Dios. Ajá. Sí, porque cuando estamos en un momento de que nos va todo bien, ahí pudiera ser que no volteamos a buscar a Dios, pero cuando Dios, hace rato lo comentaste, creo, ¿no? Que te quita algo, ahí vas corriendo, ¿no? Dice, Sí, sí, Señor, sí. pues aquí estoy, confío en ti, aquí estoy, y lo empiezas a buscar. ¿Por qué? Porque Él quiere conquistarte, quiere saber que tú estás, que tu corazón le corresponde a Él, que le hables, que le supliques, que estés con Él. Y por último, en ese texto, ¿no? Que lo leemos mucho, dice, me encanta que dice que yo los haré volver del cautiverio. O sea, si tú te sientes ahorita en cautiverio, si tú te sientes que estás alejado, si tú te sientes que estás fuera de los planes de Dios, el Señor te dice, búscame, me voy a dejar encontrar. Y luego dice que también que lo invoques y Él te va a escuchar. Y dice que te va a liberar de ese cautiverio en el que te encuentras. O sea que la promesa de Dios, otra vez volvemos y decimos, es para que estés bien, es un plan de bienestar, no es de calamidad, y Él te quiere dar un futuro y una esperanza. Mira, el plan, fíjate, para ya, como dice, estamos concluyendo, en el plan de Dios hasta fue permisivo que Pablo y Silas entraran a la cárcel. Alguien puede decir, ¿cómo que es que un Dios de misericordia va a planificar meter a dos hombres que alaban a Dios con todo su corazón en la cárcel? Pero dice la Biblia que cuando los metieron a la cárcel empezaron a alabar a Dios y los presos los oían. En el plan de Dios quería que a través de esos hombres otras personas conocieran el Evangelio de Jesucristo. Hay veces que vamos a pasar por cosas que decimos, no creo que Dios haya permitido eso. No, es que en el plan de Dios, como decimos otra vez, es para que no solamente Dios bendecirte a ti, sino bendecir a otros. El texto muy conocido que recitamos, nos lo sabemos de memoria, Romanos capítulo 8, versículo 28. Hay que estudiar que ese fue escrito en la cárcel. Y Pablo con esposas agarró pluma, agarró hoja y escribió, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A estos conforme su propósito son llamados. Es decir, hay cosas que vamos a pasar, pero estoy tan confiado en el plan de Dios que esto me va a ayudar para bien. Si es necesario que esté pasando por esa circunstancia, pero es el plan divino, es para bendecir a otros. Amén. Entonces hay cosas que vamos a pasar y no se asusten, es el plan de Dios. Dios te va a sacar de ese lugar. Amén, amén. Así que ahí está el tema, está bien interesante. No, ya me piqué. Y simplemente para cerrar, este podcast a lo mejor puede ser, ¿qué tiene que? Este podcast, hablando del plan de Dios, ya estaba en el plan de Dios. No es que se te ocurrió a ti o al manager, ya en el plan de Dios estaba, por medio de este podcast, gente va a reconciliarse con Dios. No sabemos, a lo mejor la gente va a escribir, pero ¿cuánta gente a lo mejor no ha tenido un encuentro por estas vías de que se están usando? No, sí. Porque es un plan de Dios. Uno mismo, ¿no? Yo ya digo, ya así abriendo, ¿no? Algo es, a veces sí en lo personal yo veo algunos congresos en línea y yo puedo sentir lo que está sucediendo, pues, o sea, yo puedo sentir la presencia de Dios, puedo sentir que Dios está obrando, ¿no? Entonces los medios como tales se pueden utilizar para que tú seas impactado, para que tú seas lleno de la presencia de Dios. Entonces, tienes toda la razón. O sea, yo creo que esto estaba en el plan de Dios. Yo creo que esto siempre ha estado ahí. Y pues qué mejor que poder ser de bendición por estos medios, ¿no? O sea, es el plan de Dios y Dios impacta las vidas en lo personal, de persona a persona. Claro que puede ser más impactante, pero también te puede impactar por medio de una pantalla, una palabra que está ahí, ¿no? Exacto. Sí, y ahorita como el programa, aquí se hace viral el plan de salvación. Amén, así es, hazlo viral. Entonces, ya como conclusión, fíjate, se me fue el tiempo, ahorita miré el tiempo y ya estamos en la hora, ni yo ni me cuenta. Y el manager ya dice que ya está el carbón puesto. Ya se nos va.
dice, pues ya como conclusión, el plan de Dios casi nunca, vamos a, yo creo que el casi está de más, yo creo que podríamos decir nunca. El plan de Dios casi nunca es un camino recto hacia una meta visible. Su plan requiere que hagamos un viaje y ese viaje puede estar lleno de desvíos, paradas repentinas y giros confusos, pero si nuestros corazones están dispuestos a obedecerle en todo lo que sabemos hacer, entonces estaremos en el centro de su voluntad en cada paso del camino. Así de fácil. Así Ya es. lo resumiste y yo creo que con eso podemos concluir que el plan de Dios es mejor que nuestros planes y yo creo que después de este mensaje vamos a alinearnos más al plan de Dios. Así es. Así que si tú estás pasando por algo por ahí en tu vida, no te desanimes. Dios creo que es el plan perfecto de Él y Dios siempre te va a bendecir, Dios siempre va a estar ahí. Así que no te desanimes, sigue adelante, sigue confiando en Dios y vas a ver que para la gente que nos está viendo. Ya volvimos, no supimos si nos fuimos o no, pero aquí estamos. Producción, ¿qué está diciendo? También, pues Joel Castillo está por aquí también. Joel Castillo. George Molina también, saludos. Joel Castillo es de la 16, ¿no? Sí. Joel Castillo, el psicólogo de la 16. Julián Ríos, Alex Cisneros. Julián Ríos, Alex del Orgullo de la Buenavista. Gaby Bojorques, Mario Romero, Mario, saludos. Ajá. Manuel Antonio Hernández, salúdame a Víctor, dice, por favor. Él es de Ensenada, ¿eh? Sí, de Ensenada. Él es fan ahí del Lando Viral, ¿eh? Desde Ensenada al varón. Una palabra, sí, no es fan ahí de sus programas, desde Ensenada. Me consta. Hay que ir a Ensenada ya a visitarlos también. Sí. Naomi Borrayas, Cristian Omar también. Bueno, a toda la gente que está por ahí, de verdad, muchas gracias por sus comentarios. Déjanos tu comentario de ese plan que Dios tiene para tu vida. Si alguna vez has pasado por alguna situación difícil, ¿qué es lo que te ha ayudado? ¿Qué es lo que te ha levantado? Y a lo mejor ese comentario, ese testimonio que tú tienes puede ayudar a otros. Así que, pues, una vez más, Víctor, muchas gracias. Pues, ahí estamos, Dios te pague. También manager a nuestro hermano Guillermo, aquí. También el escudero. Guillermo, estaba en el plan de Dios que iba a estar aquí. A todo el público que nos está acompañando aquí, muchas gracias por tomarse el tiempo. No hay devoluciones. No hay devoluciones. Así que, pues, recordarles que en marzo, ¿verdad? Híjole. 11, 12 y 13. No, del 9, ¿no? Del 9 al 12. 9, 10 y 11 tenemos, 9, 10, 11, tenemos nuestra convención, nuestro magno evento aquí de la ciudad de Tijuana. Va a poner bueno, Convención distrital. Va a ser en el Centro de Convenciones de Rosarito. Y el día 12 va a estar Miel San Marcos aquí en Tijuana. Así que, pues, se va a poner bueno la fiesta, se va a poner bueno el concierto. Te invitamos a que adquieras tus boletos. ¿Ya nos vamos o no? Sí. Bueno, adquiere tus boletos de Miel San Marcos, ahí con tu pastor, con tus líderes. Acércate también a una iglesia apostólica, ahí van a estar. Nuestro deseo es que Dios les bendiga. Cuídense. Danos like.